La mañana del 18 de diciembre de 1944. A las afueras del pueblo belga de Kringelt, una tripulación antitanque alemana se instaló en posición detrás de su Park 43 de 88 milímetros. El cañón era un monstruo, de más de 16 pies de largo. Su cañón es capaz de lanzar un proyectil perforante de 22 libras a casi 3.000 pies de altura. La escarcha se aferró al metal. La respiración de la tripulación llegaba en nubes blancas. Habían estado despiertos desde las 3 de la mañana. Parte de la masiva contraofensiva alemana que se conocería como la Batalla de las Ardenas. El Oberfeld Rebel Klaus Richter estaba al mando del arma. Tenía 26 años, era un veterano del Frente Oriental que había destruido 11 tanques soviéticos en Kursk. Para él y su tripulación, el 88 no era solo un arma. Era la certeza misma. En 2 años de combate, Richter nunca había visto una armadura que pudiera soportar un impacto directo a distancia de combate. Ni el 34 soviético, ni el Churchill británico, ni mucho menos el Sherman norteamericano. Ese ataúd rodante que los alemanes llamaban Tommy Cooker. Si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la historia, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo la estás mirando hoy. A través de la niebla de la mañana, Thor detectó movimiento. A 300 metros por el camino forestal, un tanque Sherman emergió de la copa de los árboles. Procedimiento estándar. Su artillero, Grite Hans Müller, ya tenía la rueda transversal girando, apuntando con el cañón largo. El cargador disparó una bala perforante contra la recámara. La secuencia completa duró 11 segundos. Lo habían hecho tantas veces que las palabras eran innecesarias. Mueller centró la mira en el casco del Sherman, justo debajo del anillo de la torreta, donde el blindaje era más delgado en los tanques estadounidenses. Richter dio la orden. El 88 rugió. Su conmoción hizo vibrar el equipo y envió una ola de sobrepresión a través del suelo helado. El proyectil recorrió la distancia en menos de un tercio del mar. En segundo lugar, rebotó. La tripulación vio la brillante chispa del impacto, el proyectil se desvió hacia arriba en un ángulo pronunciado y desapareció en el cielo gris. Por un momento, nadie habló. Mueller parpadeó a través de su óptica, seguro de haber calculado mal el alcance o el ángulo. Pero los datos eran correctos. 300 metros, casi perpendicular al objetivo, un disparo de libro de texto. El Sherman siguió avanzando. Thor ordenó otra ronda. El cargador ya estaba en movimiento, sus manos automáticas. A pesar de la confusión en su mente, la brecha se cerró con un ruido metálico. Mueller disparó. De nuevo. Esta vez todos observaron el punto de impacto con absoluta concentración. El proyectil impactó en el centro exacto de la placa de vidrio del Sherman. De nuevo la chispa. De nuevo la desviación. El proyectil que debería haber penetrado 4 pulgadas de blindaje y convertido a la tripulación en fragmentos simplemente rebotó en el casco como una piedra en el agua. La torreta del Sherman comenzó a moverse hacia ellos. Lo que Klaus Richter y su tripulación no sabían, no podían saber,
era que se enfrentaban a uno de los únicos 254 tanques de asalto M4A3C2 jamás construidos. Los americanos lo llamaron Jumbo. Su blindaje frontal no era de 2 pulgadas de un Sherman estándar, ni siquiera de 4 pulgadas de los modelos posteriores. En áreas clave, teniendo en cuenta las placas angulares y de aplicación, se acercó a las 7 pulgadas de acero endurecido. El PAC 43 de 88 milímetros, el cañón que había definido la guerra blindada en el frente occidental, acababa de encontrar su rival. La pregunta no era si la tripulación sobreviviría los siguientes 30 segundos. La pregunta era cuántos otros artilleros alemanes se enfrentarían a este imposible Sherman antes de que alguien de inteligencia les creyera. Para comprender el impacto de ese momento en las afueras de Krinkle, hay que entender lo que significaba el cañón de 88 milímetros para la Wehrmacht alemana. No era simplemente un arma. Era una filosofía hecha a cero. La manifestación física de la superioridad táctica alemana que había definido 3 años de combate blindado. El Flak 18, el 88 original, había sido diseñado a principios de la década de 1930 como un cañón antiaéreo. Su alta velocidad inicial, necesaria para alcanzar a los bombarderos en altitud, le otorgaba un extraordinario poder de penetración contra objetivos terrestres. Durante la Guerra Civil Española, las tripulaciones de la Legión Cóndor alemana descubrieron que podían destruir los tanques republicanos con facilidad. Los planificadores de Wehrmacht no perdieron la lección. En 1940, el 88 había sido adaptado para trabajos antitanque específicos. El PAC 43, introducido en 1943, llevó el rendimiento aún más lejos. Su munición con núcleo de tungsteno podía penetrar 6 pulgadas de blindaje a 1.000 metros. A distancias de combate típicas de 3 a 500 m, podría derrotar a cualquier tanque aliado en servicio. Los Churchill británicos, con su grueso blindado de apoyo de infantería, eran vulnerables. Los 34 soviéticos, elogiados por su diseño inclinado, no ofrecían protección y los Sherman estadounidenses eran, según todos los relatos, trampas mortales. Si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la historia, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo la estás mirando hoy. Las estadísticas eran brutales y bien documentadas. Un estudio del ejército estadounidense de 1944 descubrió que los cañones alemanes de 88 milímetros representaron aproximadamente el 30% de todas las pérdidas de Sherman en Normandía a pesar de representar menos del 10% de las armas antitanque alemanas. El alcance efectivo del cañón superaba los 2.000 metros, lo que permitía a las tripulaciones alemanas enfrentarse a los blindados aliados antes de que los cañones estadounidenses de 75 milímetros pudieran responder. La relación muertes-pérdidas fue devastadora. Por cada cañón antitanque de 88 milímetros destruido, las tripulaciones alemanas reclamaban un promedio de 7 tanques aliados. Las tripulaciones alemanas conocían estos números. Lo más importante es que lo sintieron. La confianza que me daba operar el 88 era absoluta. El entrenamiento enfatizó
esta superioridad. Los instructores de artillería enseñaron que el único desafío era dar en el blanco, no penetrarlo. La doctrina asumía que cualquier tanque aliado que fuera atacado era destruido. Los informes posteriores a la acción reforzaron esta suposición mes tras mes, batalla tras batalla. Esta certeza psicológica se extendió más allá de las propias tripulaciones de los cañones. La infantería alemana sabía que si un 88 estaba en posición, los blindados aliados no podrían avanzar. Los comandantes elaboraron planes defensivos en torno a las capacidades del arma, posicionándola en encrucijadas claves y a lo largo de posibles rutas de aproximación. La mera presencia de un 88, incluso camuflado y silencioso, podría detener un avance aliado. Los petroleros les tenían miedo. Los agentes de inteligencia los buscaron. La artillería priorizó su destrucción. A finales de 1944, cuando la situación de Alemania se volvía desesperada, el 88 representaba una de las pocas ventajas tecnológicas que aún poseía el Wehrmacht. La producción de tanques alemanes quedó muy por detrás de la producción aliada. Los tanques Panzer y Tiger, aunque formidables, eran complejos y propensos a fallas mecánicas. Pero el 88, ya sea montado en un cazatanques o utilizado como cañón antitanque remolcado, siguió siendo confiable, efectivo y psicológicamente dominante. Los petroleros estadounidenses los llamaban armas asesinas. Las tripulaciones británicas se referían a ellos como hacedores de viudas. Los informes soviéticos describieron las posiciones defendidas por el 88 como zonas de muerte. El arma C había ganado estos nombres a través de 3 años de rendimiento constante. Había destruido más blindados aliados que cualquier otro sistema de armas alemán. Y en diciembre de 1944, cuando el Wehrmacht lanzó su última y desesperada ofensiva en Arden, las 88 tripulaciones avanzaron con la confianza de hombres que nunca se habían equivocado. Esa confianza estaba a punto de hacerse añicos. Mientras que los artilleros alemanes operaban con suprema confianza, las tripulaciones de tanques estadounidenses entraron en combate en 1944. Agobiados por una psicología muy diferente, subieron a sus tanques M4 Sherman sabiendo con certeza estadística que estaban superados. El Sherman no fue diseñado para luchar contra los blindados pesados alemanes. Fue diseñado para ser producido en cantidades que la industria alemana nunca podría igualar. Esta era una doctrina estratégica sólida, pero proporcionó poco consuelo a los hombres. Dentro de las cajas de acero, el blindaje frontal del Sherman, en su variante más común, medía 2 pulgadas en el casco y 3 pulgadas en la torreta. Los modelos posteriores, como el M4A1 con el cañón de 76 milímetros, aumentaron esto a aproximadamente 4 pulgadas en la placa del glacis teniendo en cuenta su pendiente de 47 grados. Estos números eran adecuados contra la mayoría de los tanques alemanes y todos los cañones antitanque alemanes de 1942 y principios de 1943. Pero a fines de 1944, estaban peligrosamente obsoletos. Un
PaK 43 alemán de 88 milímetros podía penetrar 4 pulgadas de blindaje a 1500 metros. La protección frontal del Sherman podía ser derrotada a distancias donde los artilleros estadounidenses no podían devolver el fuego con eficacia. El tanque alemán Panzer, armado con un cañón largo de 75 milímetros, podía destruir un Sherman desde el frente a 1.000 metros y permanecer efectivamente inmune al cañón del Sherman. A la misma distancia, el Tigre, con su K-36 de 88 milímetros, representaba una disparidad aún más extrema. Si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la historia, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo la estás mirando. Hoy, la doctrina táctica estadounidense reconoció esta realidad con brutal honestidad. Los manuales de entrenamiento instruían a las tripulaciones de Sherman a evitar enfrentamientos frontales con blindados pesados alemanes siempre que fuera posible. La táctica preferida era utilizar la superioridad numérica, maniobrar para flanquear posiciones y atacar desde los lados o la retaguardia, donde el blindaje alemán era más delgado. La doctrina oficial sugería que se necesitaban 5 Sherman para destruir con fiabilidad un Panzer. Cruz lo acortó a una broma macabra, 4 Sherman para distraer a la Pantera y 1 para rodearla por detrás. El apodo de Ronson o Tommy Cooker reflejaba la tendencia del Sherman a incendiarse cuando era penetrado. Los primeros modelos almacenaban la munición en barandillas situadas a lo largo de los costados del casco, directamente en la trayectoria de los proyectiles penetrantes. Un impacto a menudo encendía cargas propulsoras, causando incendios internos catastróficos. Las tripulaciones tuvieron aproximadamente 30 segundos para evacuar antes de que las temperaturas en el interior alcanzaran niveles letales. Muchos no lo lograron. Las variantes posteriores trasladaron el almacenamiento de municiones debajo de la canasta de la torreta y agregaron camisas de agua para la supresión del fuego, pero la reputación persistió. Las estadísticas de bajas reforzaron estos temores. Un estudio realizado en 1944 por la Tercera División Blindada descubrió que el 62% de las bajas de las tripulaciones de tanques ocurrieron en los primeros 30 días de combate. Las tripulaciones nuevas que no estaban familiarizadas con el uso táctico adecuado sufrieron desproporcionadamente. Pero incluso las tripulaciones experimentadas enfrentaron dificultades desastrosas. La vida útil operativa promedio de un Sherman en combate pesado se medía en semanas, a veces días. Las tripulaciones rotaban entre tanques de reemplazo con una frecuencia preocupante. Aún así, los Sherman siguieron llegando. La capacidad industrial estadounidense produjo casi 50.000 variantes del M4 durante la guerra. Las fábricas alemanas gestionaron aproximadamente 6.000 Panzers y 1.300 Tigers en el mismo periodo. La confiabilidad mecánica del Sherman, su facilidad de mantenimiento y su simplicidad logística significaron que las formaciones blindadas estadounidenses podían sostener operaciones indefinidamente. Los tanques pesados alemanes, aunque superiores en potencia de fuego y protección, pasaban más tiempo esperando piezas de repuesto que enfrentando al enemigo.
Esto creó una paradoja en la doctrina blindada estadounidense. Estratégicamente, el Sherman estaba ganando la guerra gracias a su gran número y a su sostenibilidad. Tácticamente, las tripulaciones individuales se enfrentaban a terribles dificultades cada vez que se topaban con armas pesadas alemanas. Los tanquistas que lucharon en Normandía, que atravesaron el Seto y se enfrentaron a los Panzers a quemarropa, comprendieron que su supervivencia no dependía del blindaje, sino de la velocidad, el ocultamiento y la esperanza de que el siguiente cañón alemán fallara. En este entorno, en el verano de 1944 llegaron 254 tanques que rompieron todas las expectativas sobre el blindaje estadounidense. Eran Sherman en nombre y silueta, pero su protección de armadura rivalizaba con la de los tanques pesados alemanes. La designación era M4A13-2. Las tripulaciones simplemente los llamaban Jumbos. Y por razones relacionadas con el secretismo, la producción limitada y el despliegue apresurado, la inteligencia alemana nunca se enteró de su existencia hasta que fue demasiado tarde. El tanque de asalto M4A13-2 no surgió de una planificación deliberada, sino de una necesidad desesperada reconocida. En la primavera de 1944, mientras los planificadores aliados se preparaban para la invasión de Normandía, los informes de inteligencia pintaban un panorama preocupante. Las fuerzas alemanas habían fortificado la costa francesa con extensas obras defensivas, búnkeres de hormigón, puntos fuertes reforzados y obstáculos antitanque en capas. Para atravesar estas defensas se necesitaría una armadura capaz de liderar asaltos de infantería y al mismo tiempo absorber el castigo que destruiría a los tanques estándar. El problema llegó al escritorio del Mayor General Gladon Barnes, jefe del Servicio de Investigación y Desarrollo del Departamento de Artillería del Ejército. Su solución fue elegantemente sencilla. Tome el probado chasis Sherman y agréguele tanta armadura como la suspensión pueda soportar físicamente. No fue un rediseño radical ni un largo periodo de pruebas, solo acero bruto adicional soldado a los cascos existentes. El arsenal de tanques Fischer, en Grand Blanc, Michigan, recibió el contrato en mayo de 1944. Los ingenieros calcularon que el chasis M4A3 con su motor Ford GAAV8 que producía 500 caballos de fuerza podría soportar 9 toneladas adicionales de blindaje sin una falla mecánica catastrófica. Se duplicó el blindaje del casco base. La placa de glacis recibió 1,5 pulgada adicional de acero endurecido, lo que elevó el espesor total a aproximadamente 5,5 pulgadas en un ángulo de 47 grados. Esto creó un espesor efectivo de aproximadamente 7 pulgadas contra el fuego directo. La torreta recibió una mejora aún más espectacular. La fundición frontal se aumentó a 7 pulgadas de acero sólido. El mantelete que protegía el montaje del cañón medía casi 20 centímetros en su punto más grueso. El blindaje lateral aumentó de 1,5 pulgada a 3 pulgadas. Incluso las orugas recibieron faldones protectores para proteger la suspensión de las armas de carga hueca. El peso aumentó de 33 toneladas a 42 toneladas. La velocidad máxima se redujo de 30 millas por hora a aproximadamente
22. La relación potencia-peso, ya. Marginal en los Sherman estándar, cayó a 14 caballos de fuerza por tonelada. Esto hizo que el Jumbo fuera lento en la aceleración y deficiente al subir pendientes pronunciadas. Pero nada de esto importaba si la armadura funcionaba. La producción comenzó en junio de 1944 y concluyó en julio. La producción limitada de 254 tanques reflejó tanto la urgencia del proyecto como las limitaciones del enfoque. Cada jumbo requería aproximadamente 12 toneladas de acero adicional en un momento en que cada libra de placa de blindaje se asignaba a prioridades en competencia. Se tomó la decisión de producir una pequeña cantidad de tanques de asalto especializados en lugar de mejorar marginalmente una flota más grande. Se conservó el cañón M3 inicial de 75 milímetros, una decisión que resultaría controvertida. Los oficiales de artillería argumentaron que el papel del jumbo era absorber el fuego y crear brechas, no atacar a los blindados enemigos a larga distancia. El modelo 75, más corto y de menor velocidad, tenía un mejor rendimiento explosivo para destruir búnkeres. Pero esto significaba que las tripulaciones jumbo poseían una protección extraordinaria a pesar de llevar un cañón inadecuado para los pesados tanques alemanes que inevitablemente encontrarían. Los primeros jumbos llegaron a Europa a finales de julio de 1944. Semanas después del desembarco de Normandía. Se distribuyeron en pequeñas cantidades en múltiples divisiones blindadas en lugar de concentrarse en unidades dedicadas. La segunda división blindada recibió 30. La tercera división blindada recibió 34. La cuarta división blindada, que más tarde encabezaría los patrones de avance a través de Francia, recibió 22. Esta dispersión significó que la mayoría de los tanquistas estadounidenses nunca vieron un jumbo. La mayoría de los oficiales de inteligencia alemanes nunca capturaron uno intacto. Un aspecto crucial es que no existía una doctrina formal para el empleo del jumbo. Los comandantes de compañía recibieron tanques con especificaciones de blindaje que parecían casi fantásticas, pero ningún entrenamiento sobre cómo explotarlas. Algunos utilizaron jumbos como puntas de lanza para el asalto urbano. Otros los situaron como fortines móviles en posiciones defensivas. Algunos comandantes emprendedores los colocaron en puntos de avance de columnas, confiando en que los blindados sobrevivirían a la primera emboscada alemana y revelarían las posiciones enemigas. Las tripulaciones eran aviones cisternas Sherman estándar, no especialmente seleccionados ni entrenados. Aprendieron las capacidades de sus tanques a través de prueba y error, a menudo bajo fuego. La diferencia de peso se hizo evidente inmediatamente. El jumbo aceleraba lentamente, se movía con dificultad en el barro y consumía combustible a un ritmo alarmante. Pero en combate directo, la armadura superó las expectativas. Las tripulaciones informaron de impactos de cañones antitanque alemanes que habrían destruido los Sherman estándar, pero que solo dejaron abolladuras y marcas de quemaduras en el casco del jumbo. La noticia se extendió informalmente entre las filas. Ciertos tanques Sherman, idénticos en silueta a los modelos estándar, eran casi invulnerables desde el frente, pero
La información permaneció anecdótica, limitada a las formaciones estadounidenses. La inteligencia alemana, ya abrumada por el colapso de Francia y la necesidad de rastrear cientos de unidades aliadas, nunca identificó al Jumbo como una variante distinta que requería una consideración táctica especial. El fracaso de la inteligencia alemana en identificar el Jumbo. Sherman representa uno de los descuidos más importantes de la guerra. No fue el resultado de la incompetencia, sino más bien la consecuencia natural de un aparato de inteligencia militar que se había degradado sistemáticamente por 3 años de pérdidas, sobreextensión estratégica y los efectos acumulativos de las operaciones de contrainteligencia aliadas. A finales de 1944, la inteligencia militar alemana, la FMDR West, o Ejércitos Extranjeros del Oeste, operaba en condiciones de casi ceguera. El AGUIR, el Servicio de Inteligencia Militar Alemán, había sido comprometido por agentes dobles aliados y absorbido por las SS a principios de ese año. Los aviones de reconocimiento de largo alcance, esenciales para reunir información táctica sobre los movimientos aliados, habían sido barridos de los cielos por la abrumadora superioridad aérea aliada. La Luftwaffe apenas podía proteger las ciudades alemanas, mucho menos realizar un reconocimiento sistemático de las áreas de retaguardia aliadas, donde aparecerían por primera vez nuevos equipos. Las redes de inteligencia humana en Inglaterra y Francia habían sido desmanteladas sistemáticamente. El éxito de la operación Fortitude, el plan de engaño aliado para él. Día D, demostró hasta qué punto había sido penetrada y manipulada la inteligencia alemana. Los oficiales que antes evaluaban con confianza las capacidades aliadas, ahora operaban con fragmentos, rumores e información obsoleta. Sabían que los estadounidenses estaban produciendo tanques en grandes cantidades. Sabían que los británicos estaban introduciendo nuevas variantes con cañones mejorados, pero los detalles, las especificaciones que permitirían la adaptación táctica seguían siendo difíciles de alcanzar. La limitada producción del Jumbo favoreció el secretismo. 254 tanques representaron menos de la mitad del 1% de la producción total de Sherman. Distribuidos en múltiples divisiones en un frente que se extendía desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, aparecieron con tal rareza que los avistamientos iniciales fueron descartados como anomalías. A una tripulación antitanque alemana que informaba que un proyectil de 88 milímetros había rebotado en un Sherman. Era más probable que se le acusara de no haber dado en el blanco que de haberse topado con una nueva variante. Además, la apariencia externa del Jumbo coincidía estrechamente con la de los Sherman estándar. A diferencia del Churchill británico o Ellis-II soviético, que eran tanques pesados visualmente distintos, el Jumbo conservaba la silueta familiar del Sherman. A distancias de combate de 300 a 500 m, a menudo a través del humo, la vegetación o el mal tiempo, los artilleros alemanes tenían segundos para identificar los objetivos. El entrenamiento que les había servido bien durante 3 años, Sherman equivale a armadura delgada. Igual a muerte fácil, ahora los traicionó. Los pocos Jumbos que fueron destruidos y
examinados proporcionaron datos engañosos. Si un jumbo era destruido por un impacto en el costado o la parte trasera, donde el blindaje seguía siendo relativamente delgado, los examinadores observarían una construcción Sherman estándar. Si un jumbo quedaba inutilizado por una falla mecánica o era abandonado, los equipos de desmontaje priorizaban las armas, la óptica y el equipo de radio por sobre la medición cuidadosa del espesor del blindaje. La naturaleza incremental del aumento de la armadura significó que las mediciones de campo podrían mostrar variaciones, sin revelar la mejora sistemática. La doctrina táctica alemana agravó el problema. A finales de 1944, las tácticas defensivas de Wehrmacht enfatizaban la movilidad, la emboscada y la retirada por sobre las posiciones estáticas. Los cañones antitanque estaban posicionados para atacar los flancos y la retaguardia, no para librar duelos frontales. Cuando un jumbo aparecía y sobrevivía a impactos frontales, las tripulaciones alemanas a menudo asumían que habían calculado mal el ángulo o el alcance en lugar de cuestionar sus suposiciones fundamentales sobre los blindados estadounidenses. La ausencia de documentos capturados resultó crítica. Las clasificaciones de seguridad aliadas mantuvieron las especificaciones gigantes estrictamente controladas. A diferencia de los Sherman estándar, cuyos manuales técnicos habían sido capturados. Entre 1943 y 1944, ningún manual gigante cayó en manos alemanas. Las tripulaciones estadounidenses recibieron instrucciones de destruir la documentación. Si la captura parecía inminente, los pocos jumbos que se perdieron intactos fueron recuperados por las fuerzas estadounidenses antes de que los equipos de inteligencia alemanes pudieran realizar exámenes exhaustivos. Tal vez lo más significativo es que el momento del despliegue del jumbo coincidió con el colapso estratégico más amplio de Alemania. En el verano y el otoño de 1944, las fuerzas alemanas se estaban recuperando de las catastróficas pérdidas sufridas en la operación Bagration en el frente oriental. El colapso del Grupo de Ejército Centro, el fracaso de la Operación Falette en Francia y la pérdida de los campos petrolíferos de Rumanía. Los recursos de inteligencia se centraron en identificar amenazas a la supervivencia de Alemania, las ofensivas soviéticas, las operaciones aerotransportadas aliadas y la prevista invasión a través del Rin. Una variante ligeramente mejor blindada del Sherman, que apareció en pequeñas cantidades en un frente en el que operaban cientos de tanques aliados. Simplemente no se registró como una preocupación prioritaria. Los resúmenes de inteligencia de septiembre a noviembre de 1944 no hacen mención alguna del blindaje mejorado del Sherman. Los boletines tácticos advertían sobre las mejoras en las armas antitanque de los aliados y su superioridad aérea, pero seguían evaluando a los tanques estadounidenses como vulnerables a los cañones antitanque alemanes a distancias de combate estándar. Esta falla de inteligencia creó una profunda arma psicológica. Cuando las tripulaciones alemanas se toparon con jumbos y vieron que sus proyectiles rebotaban, experimentaron no solo sorpresa táctica, sino también disonancia cognitiva. El cañón de 88 milímetros, el arma que nunca les había fallado, de repente parecía poco fiable.
Las tripulaciones cuestionaron su propia competencia. ¿Habían cargado la munición equivocada? ¿El arma estaba defectuosa? La alternativa de que los blindados estadounidenses estuvieran a la altura de los tanques pesados alemanes parecía imposible. Cuando la inteligencia alemana comenzó a recibir informes consistentes de Sherman fuertemente blindados en diciembre de 1944, la batalla de las Ardenas ya había comenzado. En el caos de la ofensiva final de Alemania, con divisiones enteras cortadas y comunicaciones fragmentadas, la recopilación sistemática de inteligencia se volvió imposible. Las unidades individuales se adaptaron como pudieron, pero ninguna directiva táctica para todo el ejército abordó la enorme amenaza. La brecha entre la realidad y las expectativas alemanas persistiría hasta el final de las guerras. El impacto psicológico completo del Jumbo Sherman se cristalizó durante los primeros días de la batalla de Dinure-Val, cuando los supuestos tácticos alemanes chocaron con los blindados estadounidenses que se negaron a comportarse de acuerdo con la doctrina. El enfrentamiento ocurrido fuera de Krinklen no fue un hecho aislado. Al otro lado del frente de Arden, desde Monza en el norte hasta Ektanak en el sur, las tripulaciones de 88 milímetros se enfrentaron a una nueva y desconcertante realidad. En la mañana del 17 de diciembre de 1944, elementos de la Primera División Panza SS se encontraron con Jumbos de la Compañía B, 33º Regimiento Blindado, Tercera División Blindada, cerca de la ciudad belga de Kembach. La fuerza alemana incluía 5 tanques Tiger y múltiples cañones antitanque Park 43, posicionados para emboscar a los refuerzos estadounidenses que se movían hacia el sector de avance. El terreno favoreció a los defensores. Campos abiertos con cobertura mínima, lo que obliga a los blindados aliados a avanzar por rutas predecibles. 3 Jumbos encabezaron la columna estadounidense. La doctrina estándar habría sido suicida. Los Tigres y los cañones antitanque tenían campos de tiro claros de más de 1000 metros. Pero los comandantes de los Jumbos, habiendo aprendido las capacidades de sus tanques a través de enfrentamientos anteriores, avanzaron con confianza. Los cañones alemanes abrieron fuego. A 800 metros. El primer proyectil de 88 milímetros del Tiger impactó en la placa glacis del Jumbo líder en un ligero ángulo. La carcasa penetró la capa de aplicación exterior, pero no logró romper la armadura base. El impacto envió una onda de choque a través del compartimiento de la tripulación, aturdiendo al conductor. Pero el tanque continuó hacia adelante. La tripulación del Tigre, confundida por la supervivencia de su objetivo, disparó nuevamente. El segundo disparo impactó en la parte delantera de la torreta. Una vez más, no hubo penetración. El artillero del Jumbo, ahora orientado hacia el fogonazo del cañón del Tiger, devolvió el fuego. El proyectil de 75 milímetros, inadecuado para la penetración frontal del blindaje de un Tigre, golpeó sin embargo el mantelete del cañón del tanque alemán con fuerza suficiente para atascar el mecanismo transversal. Misión efectivamente cumplida, el Tigre se retiró. Los blindados alemanes restantes, viendo como un Sherman absorbía múltiples impactos de 88 milímetros y continuaba luchando, dudaron.
Esa vacilación les costó la iniciativa. El enfrentamiento se convirtió en un caótico combate a corta distancia mientras la infantería estadounidense y otros Sherman, tanto variantes estándar como Jumbo, avanzaban hacia la posición alemana. Al mediodía, la fuerza alemana se había retirado, habiendo destruido 2 Sherman estándar, pero no logró detener la columna blindada. Los 3 Jumbos que lideraron el asalto presentaban múltiples marcas de impacto en sus cascos y torretas. Ninguno había sido penetrado. Desde el frente, un patrón similar se repitió en el saliente del bulto cerca de Bastón. Un solo jumbo del 37º Batallón de Tanques de la 4ª División Blindada defendió una encrucijada ante los repetidos ataques alemanes. El 20 de diciembre, el tanque comandado por el sargento William M.C. Bell absorbió 17 proyectiles antitanque en 6 horas. Las fuerzas alemanas, convencidas de que se enfrentaban a una fortificación fija en lugar de un tanque móvil, finalmente evitaron la posición en lugar de seguir gastando municiones inútilmente. Los efectos psicológicos se extendieron por las formaciones alemanas después de que los informes de acción del Sexto Ejército Panza obtenidos a partir de documentos capturados revelaran una creciente confusión sobre las capacidades de los blindados estadounidenses. Un informe de finales de diciembre afirmaba, se han observado variantes de tanques enemigos con protección frontal mejorada. 88 milímetros de penetración y poco fiables a distancias inferiores a 500 metros. Se recomienda apuntar exclusivamente a las orugas y los flancos. El lenguaje empleado es significativo. La doctrina táctica alemana nunca había descrito la penetración de 88 milímetros como poco fiable. La eficacia del arma se había dado por sentada, no se había cuestionado. La recomendación de apuntar a las pistas y a los flancos representó un cambio fundamental en el pensamiento táctico. Una admisión de que el enfrentamiento frontal ya no tenía garantía de éxito. Para las tripulaciones estadounidenses, el Jumbo no solo proporcionaba protección física, sino también liberación psicológica. Los tanquistas, que habían pasado meses aceptando que su supervivencia dependía de la suerte y la maniobra, de repente poseían una armadura que podía resistir y luchar. Esta confianza se tradujo en agresión táctica. Los Jumbos fueron empujados hacia posiciones en las que se habrían retirado los Sherman estándar. Sirvieron como puntos de reunión para la infantería, como cobertura móvil para las tropas que avanzaban y como armas psicológicas cuya mera presencia alteraba los cálculos tácticos alemanes. Sin embargo, las limitaciones del Jumbo seguían siendo evidentes. El blindaje lateral, aunque mejorado a 3 pulgadas, seguía siendo vulnerable a los cañones alemanes de 75 milímetros y 88 milímetros a distancias de combate típicas. El blindaje trasero de 1,5 pulgadas podía ser penetrado por armas antitanque incluso más ligeras. La movilidad reducida hizo que el Jumbo fuera vulnerable a las maniobras de flanqueo y difícil de extraer si el terreno se volvía desfavorable. Además, el cañón de 75 milímetros significaba que el Jumbo no podía atacar frontalmente de forma fiable a los
Blindados pesados alemanes. Un Jumbo que se enfrentaba a un Tiger o un Panzer en terreno abierto poseía superioridad en blindaje, pero inferioridad en potencia de fuego. El compromiso se convirtió en una prueba de nervios. ¿Podría el Jumbo acercarse a quemarropa donde el 75? ¿Podría encontrar puntos débiles en el blindaje alemán? ¿O acaso el superior cañón alemán acabaría provocando un disparo lateral o a la torreta? ¿Qué anularía la protección del Jumbo? La respuesta dependía del terreno, de la habilidad de la tripulación. Y, a menudo, de la pura casualidad. Pero el hecho de que tales enfrentamientos se convirtieran en acertijos tácticos, en lugar de pérdidas estadounidenses seguras, representó un cambio revolucionario. Durante 3 años, la doctrina blindada estadounidense había aceptado la inferioridad en el combate individual tanque contra tanque. El Jumbo, en cantidades limitadas y con importantes compromisos, desafió esa suposición. No fue suficiente para cambiar el resultado de la guerra, pero sí para cambiar la forma en que luchaban los tanquistas y la forma en que apuntaban los artilleros alemanes. El historial de combate del Jumbo Sherman durante el invierno de 1944 y 1945 reveló tanto sus extraordinarias fortalezas como sus limitaciones inherentes. A medida que la batalla de las Ardenas se acercaba a su fin a fines de enero, las divisiones blindadas estadounidenses compilaron informes posteriores a la acción, que intentaron cuantificar lo que las tripulaciones habían experimentado visceralmente. El Jumbo podría sobrevivir, pero la supervivencia por sí sola no garantizaba la victoria. Las estadísticas de bajas contaron una historia impactante. Los M4 Sherman estándar en combate intenso. Durante la Guerra de las Ardenas sufrieron índices de pérdidas que se acercaron al 40% en algunos batallones. Los Jumbos que operaban en condiciones idénticas y a menudo lideraban los mismos ataques, experimentaron tasas de pérdidas inferiores al 15%. La diferencia se debió casi en su totalidad a la protección del blindaje frontal. Cuando los Jumbos fueron destruidos, el análisis posterior a la batalla mostró consistentemente impactos en los costados, la parte trasera o fallas mecánicas catastróficas en lugar de penetración frontal. Pero estos números ocultaban una realidad táctica más compleja. La limitada potencia de fuego del Jumbo significaba que no podía enfrentarse decisivamente a los blindados pesados alemanes. En los enfrentamientos en los que los Jumbos se enfrentaban a los Panzers o a los Tigers, el resultado típico era un empate o una retirada en lugar de una victoria estadounidense. El Jumbo pudo sobrevivir al encuentro, permitiendo a su tripulación vivir y luchar otro día. Pero no pudo matar al tanque alemán que no había logrado matarlo. Esta limitación motivó modificaciones urgentes en el campo. A partir de enero de 1945, algunos Jumbos recibieron cañones de 76 milímetros recuperados de los Sherman estándar destruidos. La conversión no fue oficial y fue realizada por unidades de mantenimiento que utilizaron cualquier recurso que pudieron improvisar. El cañón de 76 milímetros, más largo y con mayor velocidad, les dio a los Jumbos una oportunidad de luchar contra los blindados pesados alemanes a distancias en las que se podía aprovechar su protección frontal superior. Aproximadamente entre 40 y 50 Jumbo recibieron
Esta actualización, aunque los números exactos siguen siendo inciertos debido a la naturaleza informal de las modificaciones. Las tripulaciones elogiaron los resultados. Un jumbo con un cañón de 76 milímetros podría luchar contra los Panzers casi como un igual, contando con una protección de blindaje comparable y una potencia de fuego adecuada. Contra los Tigres, el enfrentamiento siguió siendo difícil, pero ya no era desesperanzado. Estos jumbos híbridos representaban lo que la doctrina blindada estadounidense había necesitado desde Normandía, un tanque que pudiera sobrevivir y matar en combate directo con los pesados alemanes. Sin embargo, a medida que se producían estas modificaciones, el contexto estratégico estaba cambiando. En febrero de 1945, la resistencia alemana en el oeste estaba colapsando. El fracaso de la ofensiva de Arden había consumido las últimas reservas móviles de Alemania. La escasez de combustible paralizó incluso a los tanques alemanes que no sufrieron daños. La superioridad aérea aliada significaba que los blindados alemanes apenas podían moverse durante el día. El problema táctico que el jumbo había sido diseñado para resolver, romper las defensas alemanas preparadas, se estaba resolviendo en cambio mediante una superioridad numérica y logística abrumadora. Sin embargo, el impacto psicológico del jumbo persistió. Más allá de su utilidad táctica, los artilleros alemanes que se habían enfrentado a los Sherman fuertemente blindados trasladaron esa experiencia a enfrentamientos posteriores. La confianza absoluta que había caracterizado a las tripulaciones de 88 milímetros al principio de la guerra fue reemplazada por la cautela y la incertidumbre. Los informes de inteligencia de febrero y marzo de 1945 finalmente reconocieron la existencia de variantes fuertemente blindadas del Sherman, pero para entonces las advertencias llegaron demasiado tarde para influir en la doctrina táctica alemana de manera significativa. Para los petroleros estadounidenses, la existencia del jumbo aportaba algo más valioso de lo que sugería su número limitado. Prueba de que la industria estadounidense podía producir blindajes iguales a los estándares alemanes cuando fuera necesario. La narrativa de que los tanques estadounidenses eran inherentemente inferiores y que las tripulaciones tenían que aceptar la vulnerabilidad como precio de la movilidad y la confiabilidad quedó definitivamente destrozada. Los diseños de tanques estadounidenses posteriores, incluido el tanque pesado M26 Pershing, que llegó en pequeñas cantidades a principios de 1945, reflejaron las lecciones aprendidas del programa Jumbo. El Jumbo también influyó en la doctrina de los blindados de la posguerra. La tensión entre protección, potencia de fuego y movilidad que encarnaba el Jumbo se convirtió en un elemento central de la filosofía de diseño de tanques estadounidenses. El reconocimiento de que las tripulaciones necesitaban protección suficiente para sobrevivir. Los momentos iniciales del enfrentamiento, incluso a costa de la velocidad o el alcance, dio forma al desarrollo de los tanques patentados M46, M47 y, en última instancia, M48, que dominaron las fuerzas blindadas estadounidenses durante la década de 1950. Pero quizás el legado más significativo del Jumbo fue simbólico. Representaba la
Flexibilidad industrial estadounidense, la capacidad de identificar un problema, desarrollar una solución y aplicarla en cantidades suficientes para que tuviera importancia, todo ello en cuestión de meses en lugar de años. El hecho de que solo se construyeran 254 podría parecer insignificante en comparación con la producción total de Sherman, que superó las 49.000 unidades. Pero esos 254 tanques aparecieron exactamente cuando se los necesitaba, funcionaron exactamente como se requería y sobrevivieron a un ritmo que salvó cientos de vidas estadounidenses. Las tripulaciones que lucharon en Jambos trasladaron su experiencia a tiempos de paz. Los relatos de los veteranos enfatizaron constantemente la confianza que les daba saber que su armadura podía protegerlos, la agresividad que les permitía y la gratitud que sentían hacia los ingenieros y trabajadores que habían construido sus tanques. Para los hombres que previamente habían aceptado que la supervivencia dependía en gran medida del azar, el Jumbo les proporcionó algo invaluable, el control sobre su propio destino, la capacidad de permanecer de pie y luchar, en lugar de simplemente esperar evitar ser golpeados. La respuesta del ejército alemán al Jumbo Sherman, o más precisamente, su incapacidad para responder con eficacia, puso de relieve el colapso más amplio de la capacidad táctica e industrial en los últimos meses de la guerra. La falla de inteligencia que dejó a las tripulaciones de 88 milímetros sin conocimiento del blindaje estadounidense mejorado fue sintomático de una organización militar que había perdido su capacidad de adaptarse a las condiciones rápidamente cambiantes del campo de batalla. Documentos alemanes capturados de principios de 1945 revelan una institución en negación. Los materiales de entrenamiento para tripulaciones antitanque, incluso aquellos producidos en febrero y marzo, continuaron enumerando las especificaciones estándar del blindaje Sherman. Las tablas de artillería no proporcionaron datos para enfrentarse a variantes fuertemente blindadas. Las directivas tácticas asumieron que los cañones de 88 milímetros mantendrían su posición dominante contra todos los blindados aliados. La base de conocimientos institucionales construida durante 3 años de empleo exitoso no pudo incorporar rápidamente la nueva realidad. Las unidades alemanas individuales que se enfrentaron a los Jambos se adaptaron a través de una experiencia difícil. Los informes posteriores a la acción de las formaciones que lucharon en las Ardenas o a lo largo del Rin muestran tácticas en evolución, mayor énfasis en los disparos de flanqueo, coordinación entre múltiples armas antitanque para atacar simultáneamente desde diferentes ángulos y preferencia por posiciones de emboscada que permitieran el ataque a corta distancia de los blindados laterales. Pero estas lecciones permanecieron localizadas, compartidas informalmente entre unidades en lugar de difundirse a través de la doctrina oficial. La incapacidad de responder a nivel industrial fue aún más perjudicial. Los diseñadores de tanques alemanes habían, a través de informes de inteligencia e interrogatorios a tripulaciones estadounidenses capturadas, que existían variantes mejoradas del Sherman. Pero a finales de 1944, la industria alemana había perdido la capacidad de innovar de forma reactiva. Las fábricas estaban bajo constantes bombardeos aéreos.
Las materias primas eran escasas. La fuerza laboral estaba compuesta cada vez más por trabajadores esclavos con poca experiencia técnica y sin motivación para mantener los estándares de calidad. Existían planes para mejorar el poder de penetración de los cañones antitanque alemanes. El PaK-44, una variante de 88 milímetros aún más potente, estaba en desarrollo. Los tipos de munición más avanzados, incluidas las sofisticadas balas rígidas compuestas perforantes, prometían un mejor rendimiento contra blindajes gruesos. Pero ninguna de estas mejoras llegó a las unidades de primera línea en cantidades significativas. Las fábricas que deberían haberlos producido estaban en ruinas. Las redes ferroviarias que deberían haberlos distribuido quedaron paralizadas por la interdicción aérea aliada. Esta parálisis industrial significó que las tripulaciones antitanque alemanas en marzo y abril de 1945 estaban luchando esencialmente con las mismas armas y municiones que habían usado en 1943. El cañón de 88 milímetros que había dominado los campos de batalla durante 3 años estaba ahora en circunstancias específicas contra objetivos específicos inadecuados para las tropas de Wehrmacht, que habían confiado en la superioridad tecnológica para compensar la desventaja numérica. Esto representó una catástrofe psicológica. Los relatos de veteranos alemanes de los últimos meses de la guerra mencionan con frecuencia encuentros con tanques estadounidenses que no pudieron ser destruidos desde el frente. El lenguaje es significativo. En lugar de identificar una variante específica de tanque, los veteranos describieron un fenómeno general. Una ruptura de la correlación confiable entre impactar y matar que había caracterizado el combate anterior. Esto sugiere que incluso las tripulaciones que se enfrentaron a un Jumbo nunca entendieron completamente a qué se enfrentaban, viéndolo más bien como un caso de mala suerte aleatoria o un fallo del equipo, en lugar de una capacidad sistemática estadounidense. El impacto psicológico se extendió más allá de las tripulaciones antitanque. La infantería alemana, cuya voluntad de mantener posiciones defensivas a menudo dependía de la confianza en que los cañones de 88 milímetros de apoyo podrían detener los blindados aliados, comenzó a vacilar. Cuando esa suposición resultó poco fiable. Si los tanques estadounidenses podían sobrevivir a los impactos de los cañones asesinos, sí podían avanzar a pesar del fuego antitanque concentrado. Entonces las posiciones defensivas se convertían en trampas en lugar de fortalezas. Esta erosión de la confianza contribuyó a la rápida desintegración del Wehrmacht en Occidente durante marzo y abril de 1945. Unidades que podrían haber luchado tenazmente en 1943 o 44, confiadas en sus armas y tácticas, optaron en cambio por la retirada o la rendición. El papel del Jumbo en este colapso fue indirecto pero medible. No fue la armadura en sí lo que rompió la resistencia alemana, sino más bien la comprensión de que incluso el sistema de armas más confiable de Alemania podía fallar. El análisis militar alemán de posguerra, realizado por exoficiales de Wehrmacht que trabajaban con historiadores militares estadounidenses, reconoció que el Jumbo fue una sorpresa táctica significativa. Los informes señalaron que el fracaso en identificar y
Adaptarse a los blindados estadounidenses mejorados representaba un fracaso más amplio de la inteligencia militar alemana y de la capacidad de respuesta industrial. El reconocimiento de que 254 tanques podían crear efectos psicológicos desproporcionados a través de la sorpresa y la superioridad local influyó en los debates de la era de la Guerra Fría sobre el engaño militar y la importancia de la sorpresa tecnológica para las tripulaciones de 88 milímetros. Específicamente, hombres como Oberfeld, Rael Klaus Richter que sobrevivieron a la guerra. El recuerdo de las balas rebotando en los cascos de los Sherman permaneció vívido décadas después. En entrevistas realizadas en las décadas de 1960 y 1970, los veteranos describieron consistentemente la conmoción y la incredulidad de ver fallar su arma más confiable. Algunos se preguntaron si les habían dado munición defectuosa. Otros se preguntaban si sus armas habían sido saboteadas. La alternativa, que la industria estadounidense hubiera desplegado silenciosamente blindados superiores en cantidades suficientes como para que tuvieran importancia, ponía en entredicho su comprensión de la guerra que habían librado. De este modo, el Jumbo pasó a formar parte de la narrativa más amplia de la decadencia militar alemana, un símbolo de cómo la excelencia táctica y el equipamiento superior podían verse anulados por la capacidad industrial, la sorpresa estratégica y los efectos acumulativos de una guerra prolongada. No fue un arma decisiva que cambiara el resultado de la guerra, pero fue un arma reveladora que reveló hasta qué punto se habían erosionado las ventajas alemanas y cómo la adaptación industrial y táctica estadounidense había cerrado brechas que alguna vez parecían insuperables. La historia del Jumbo Sherman no concluye con estadísticas o análisis táctico, sino con los hombres que lo tripulaban y los hombres que lo enfrentaron. Los 254 tanques producidos entre junio y julio de 1944 transportaron aproximadamente 1.270 tanquistas estadounidenses al combate. La mayoría sobrevivió a la guerra, una tasa de supervivencia considerablemente mayor que la de sus contrapartes en los Sherman estándar. Este simple hecho representa vidas salvadas, familias que se salvaron del dolor y futuros que continuaron más allá de 1945. Algunos, como Klaus Richter, pasaron años cuestionando su propia competencia, preguntándose si de alguna manera habían fallado en ese momento afuera de Kriemhildt. Solo décadas después, cuando los historiadores revelaron las especificaciones del Jumbo y su producción limitada, los veteranos comprendieron que sus armas no habían fallado por defecto o incompetencia, sino que simplemente se habían topado con un blindaje que superaba su capacidad de penetración. Esta revelación trajo consigo su propia complejidad psicológica. Alivio por no haber fracasado personalmente, mezclado con amargura por el fallo de inteligencia que los dejó desprevenidos. El reconocimiento de que la industria estadounidense podría producir tales tanques en cantidades suficientes como para que tuvieran importancia. Mientras las fábricas alemanas luchaban por mantener la producción de los diseños existentes, se reforzó la narrativa de la derrota inevitable que muchos veteranos alemanes llevaron a tiempos de paz. El lugar del Jumbo en la memoria histórica evolucionó a lo largo de décadas. Inmediatamente después de la
Guerra se vio eclipsado por la llegada del M-26 Pershing y la narrativa más amplia del desarrollo de blindados estadounidenses. Las historias militares publicadas en la década de 1950 apenas lo mencionaron, centrándose en cambio en el Sherman estándar producido en masa y los dramáticos pero limitados despliegues del Pershing. El Jumbo parecía una nota al pie, una variante interesante que apareció demasiado tarde y en muy pocas cantidades como para tener importancia. Esta evaluación cambió en los años 1970 y 1980 cuando los historiadores tuvieron acceso a documentos alemanes y realizaron extensas entrevistas con veteranos de ambos bandos. El peso acumulativo de los relatos que describen los golpes sobrevivientes de Jumbo, que deberían haber sido fatales, las adaptaciones tácticas que su presencia forzó y el impacto psicológico que crearon condujeron a una reevaluación. El Jumbo surgió como un caso de estudio de cómo pequeñas cantidades de equipo superior, adecuadamente empleado y aprovechando la sorpresa, podían lograr efectos desproporcionados a su cantidad. Los historiadores de blindados modernos reconocen al Jumbo como un diseño de transición, un puente entre la filosofía del tanque mediano producido en masa, que dominó la doctrina estadounidense hasta 1944 y la doctrina del tanque pesado, que surgiría en la Guerra Fría. Sus compromisos, que consistían en sacrificar movilidad por protección y al mismo tiempo conservar una potencia de fuego inadecuada, ilustraron la dificultad de equilibrar las tres características fundamentales del diseño de tanques. Pero su éxito en el papel para él, que fue diseñado, absorbiendo fuego y liderando asaltos, validó el concepto de variantes especializadas dentro de una familia de chasis común. El Jumbo también sirve como recordatorio de que la sorpresa tecnológica, incluso en pequeña escala, puede crear efectos estratégicos. 254 tanques no podían cambiar el resultado de la guerra, pero podían cambiar cómo se desarrollaban las batallas, cómo luchaban las tripulaciones y cuántos hombres sobrevivían para regresar a casa. En el cálculo de la guerra, donde las vidas individuales a menudo desaparecen en agregados estadísticos, el Jumbo representa algo importante, el reconocimiento de que proteger a los soldados, incluso a costa de otras características de rendimiento, valió la inversión industrial. La última acción de combate Jumbo tuvo lugar a finales de abril de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia el sur de Alemania. Un solo Jumbo de la cuarta división blindada, con su casco marcado con docenas de marcas de impacto acumuladas durante 9 meses de combate, encabezó una columna hacia la ciudad de Regensburg. La resistencia alemana fue mínima. La guerra terminaría en 2 semanas. La tripulación, exhausta y emocionalmente entumecida, estacionó su tanque en la plaza del pueblo y esperó órdenes que nunca llegaron. La guerra simplemente terminó a su alrededor. Ese Jumbo sobrevivió a la guerra intacto. Finalmente fue enviado de regreso a los Estados Unidos, utilizado brevemente para entrenamiento y luego desguazado en la década de 1950, cuando la doctrina de blindados estadounidense evolucionó hacia diseños más nuevos. Hoy en día no existe ningún Jumbo original completo en los museos, aunque sobreviven algunas versiones modificadas.
Los tanques. Que absorbieron el castigo destinado a matar. Que salvaron vidas mediante el acero y la ingeniería, fueron cortados y fundidos. Su metal reciclado en productos de paz. Pero el recuerdo persiste en los relatos de los veteranos que los tripularon y los enfrentaron. En los informes posteriores, que documentaron su improbable supervivencia, en las fotografías que muestran siluetas de Sherman con marcas de impacto, que deberían haber significado la muerte. El Jumbo Sherman no fue el tanque que ganó la guerra, pero fue el tanque que demostró que los blindados estadounidenses podían resistir y luchar, que la protección era posible y que la capacidad industrial, rápidamente aplicada a problemas urgentes, podía salvar vidas, incluso en los últimos y desesperados meses de la guerra. De vuelta en las afueras de Krinkle, en esa mañana de diciembre de 1944, el Oberfeld Bayel Klaus Richter observó cómo la imposible torreta del Sherman se dirigía hacia su posición. Su tripulación ya se estaba preparando para desplazarse, reubicarse e intentarlo de nuevo. Desde un ángulo diferente. El cañón de 88 milímetros que nunca les había fallado. Acababa de fallar 2 veces. La doctrina que los había sostenido durante 3 años se hizo añicos en 30 segundos. La guerra continuaría durante 5 meses más, pero en ese momento la certeza desapareció. Se habían topado con algo nuevo. Algo para lo que su entrenamiento no los había preparado, algo de lo que la inteligencia alemana nunca les había advertido. Se habían topado con 7 pulgadas de acero americano, y se habían enterado demasiado tarde de que la era del dominio del 88 estaba terminando. El Jumbo había hecho exactamente lo que estaba diseñado para hacer.